Bienvenidos y bienvenidas a Tras Bambalinas, el nuevo programa de Canal 30 Multicom que busca conocer a la persona más allá del artista y que usted, por supuesto, puede verlo todos los viernes a las 22 horas por las pantallas de nuestro canal, por supuesto, y agradecemos, como siempre, el gentil auspicio de Multicom Maule que hace posible que lleguemos hasta su casita con Tras Bambalinas. Y el día de hoy estamos con una tremenda exponente de las artes escénicas, particularmente de la danza. Una tremenda trayectoria que de seguro vamos a ir pasando en la conversación por ella, pero hoy queremos conocer aquí en Tras Bambalinas a Tania Gutiérrez. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Encantada. Buenísimo. Esa extraña mezcla que sentimos siempre antes de salir al escenario o cualquier cosa que sabemos que vamos a llegar a más personas y un poco abrir nuestro cascarón. Sí, es siempre verdad. Tiene esa cosa es una ciudad rica en todo caso. Bueno. Oye, Tania, y hablando de escenario, sí. El día de hoy estamos aquí en un lugar muy bonito, que a mí, por supuesto, uno de mis lugares favoritos en la ciudad, que es el Teatro Municipal de Linares. Así que desde ya agradecemos, por supuesto, a todo el equipo del Teatro Municipal que nos permite el día de hoy estar aquí. Y en otras versiones de nuestro programa también hemos estado en diferentes lugarcitos del teatro. Así que desde ya también muchas gracias a todo el equipo que hace esto posible. Pero no puedo no preguntarte, Tania, ¿por qué estamos aquí en el Teatro Municipal? Bueno, estamos acá porque este teatro está ligado a muchas experiencias que he tenido acá desarrollando la danza, las artes escénicas. Es un lugar muy, muy especial para mí. He estado en este teatro desde antes que tuviera esta infraestructura remodelada, ¿no? Hicimos acá una de las primeras versiones del Día de la Danza. En el año 2004, cuando el teatro todavía no tenía ni camarines y tú bailabas y crujías con la tabla del escenario porque había sido utilizado como cine, etcétera, ¿no? Así que hay una larga historia acá también. Bueno, pronto saldrá una cápsula que se grabó ahí también, algunas escenas ahí de otras locaciones. Entonces, la verdad es que aquí di muchos talleres de danza durante harto tiempo. Harta gente se formó ahí, entonces hacía mis galas también de la academia y de la compañía. Así que, bueno, hace poquito tuvimos el Día de la Danza, etc. Así que es un lugar que está muy cargado para mí de experiencias. Oye, y ya nos contaba un poquitito, la danza, ¿cierto? Academias, galas, harto camino recorrido. Pero si es que todavía queda alguien por ahí que nos está viendo que no conoce a Tania Gutiérrez, nos gustaría partir la conversación con eso, con que tú le cuentes a las personas quién eres. Bueno, yo soy linarense, tengo actualmente 56 años. 55, perdón, siempre. ¿Qué me pasa? Mira, al revés de los comunes, como que siempre la gente se quita, sí. La Tania se pone. Y empecé acá con el tema de la inquietud por la danza desde niña. Posteriormente fui a estudiar danza a Santiago, primero en lo que era el Instituto Arci o Universidad Arci, posteriormente, y luego en el Centro de Danza Espiral de Santiago, dirigido por Patricio Munster y Iván Tan. Y también, bueno, trabajé un tiempo en Santiago, muchos proyectos dedicados al área social, no sé, en el Paradero 40 de Santa Rosa, en la ONG La Esquina, con jóvenes en riesgo social, con problemas de infracción de ley y drogadicción, también en Quilicura, en otros barrios, en la Villa Cardenal Silva Enríquez, que queda al lado de la Parinacota, también que son barrios emblemáticos donde no entraban los carabineros en esa época, yo creo, no sé. También proyectos ligados al área social, danza con jóvenes, centros comunitarios, talleres de danza en la misma calle, porque a veces nos llegaban a tirar piedras a los centros comunitarios, había que salir corriendo con los alumnos, o sea,
Y llegó un momento que yo no sabía ya si era asistente social o era profesora de danza, porque de la danza misma, en esos contextos era tan poco lo que yo podía a veces entregar. O sea, no había enseñado una contracción, un demi-plié, porque tenía que hacer muchas actividades alternativas, a veces por el entorno, trabajamos en la calle, había que pasar a las casas a sacar los alumnos de las casas, porque muchos de ellos no estaban cumpliendo la escolaridad, entonces no tenían hábito de asistir a un taller porque no asistían al colegio, entonces había que ir a golpear la casa, sacarlos de la casa de que estaban viendo televisión, recordarles. Había todo un trabajo que era también, que hizo como una hora antes de cada taller para correr el barrio y todo eso. Y no buscar a los estudiantes. Sí, entonces llegó un momento que tuve una crisis bien fuerte porque yo dije, me costó tanto estudiar danza y no estoy enseñando un 1% de lo que aprendí. Y yo siempre quise ser artista escénica, me gustaba crear, me gustaba danzar, crear, expresarme y no estaba logrando hacer eso ahí. Si bien ha sido una labor social a través del arte súper importante, pero llegó un momento que me di cuenta que no dependía de mí, que había, no era socióloga ni psicóloga, que había otras instancias y que mi camino era otro. Entonces dejé esos talleres y me empecé a dedicar más más a la parte ya artística, creativa. Sí, artística creativa, porque estaba yendo para otro lado, porque siempre tuve una vocación social muy fuerte. Yo siempre participé en el movimiento humanista muchos años, iba a retiros, hacíamos trabajos y encuestas en la calle. Yo bailaba en la Plaza Italia en los 90, cuando a nadie le interesaban esas cosas y la gente creía, había llegado la alegría y la gente creía en el modelo y nadie se cuestionaba mucho, la gente todavía caminaba un poco así hacia su éxito y bailábamos en la calle con quien fuera después el creador de la Casa Museo del Títere y el Payaso, mi querido amigo Víctor Quiroga también estuvo en ese montaje. Linarense también. Y entonces siempre tuve una vocación social muy fuerte. Esto lo hacía aparte de estudiar, digamos. Claro. O sea, algunas personas después de estudiar les gusta ir a carretear. Yo nunca carreteaba, soy muy mala para carretear. Pero sí canalizaba mi tiempo libre en temas más de tipo social que me gustaban mucho. Sí. Oye, Tania, y decías que la danza desde niña. Y también decía... no había dónde. Claro, pero a ti te gustaba, digamos. Me gustaba, sí. Ya. Mi madre bailó en Copiapó, bailaba ballet, y en mi casa había unas zapatillas de punta. Entonces yo me sobraban así tanto, pero no sé cómo me las amarraba y firmaba en las paredes de los muebles y qué sé yo caminaba con las zapatillas de mi mamá y mi madre además me había puesto unos cuadros así con unas bailarinas, un pas de deux donde sale un bailarín sujetando una bailarina y otra una bailarina sola. Me tenía en la pieza, yo siempre trataba de imitarlos, nos miraba así como... Y mi madre fue mi primera profesora de danza. Yo creo que no habría hecho nada sin su apoyo. O sea, me enseñaba a bailar cha-cha-cha en el living de la casa, ponía música, me hacía en forma muy innata, como lo hacen muchas mamás a lo largo de la historia. Yo pregunto a mis alumnas y ellas me cuentan, me dicen, tía, traemos a esta niñita a danza porque en la casa lo único que quiere es bailar y nosotros le corremos los muebles y baila conmigo. O sea, son generalmente las madres en el living de la casa empiezan a canalizar y hacer esta innata educación del ritmo, ¿no? Cuando ponen la música y la niña va aprendiendo cosas. Es verdad. Nosotros escuchábamos la guambalí y bailábamos cha-cha-cha y cosas así, mambo, que mi madre me enseñaba. Qué hermoso. Con 5 años. Oye, y ballet un poco también, por supuesto. Claro. Poníamos música clásica y algunos pasos, pero muy sencillo, no sé, posición, algo muy libre, o sea, para un niño, nada estructurado, ni nada de eso. Oye, y decías que también en esta crisis, ¿cierto?, estar entre lo social y lo artístico, mencionabas que, claro, que te había costado estudiar danza, me imagino, porque, claro, siendo súper joven, acá en Linares, provincia, irte a la capital siempre es como todo así un mundo muy grande a ratos y muy desconocido para quienes nos toca esa parte. Sin embargo, ¿en qué momento decides volver a Linares? ¿Cómo es ese tránsito entre que dices, lo mío no es tanto lo social, me encanta, pero quiero mi vocación artística? Exacto.
¿Cómo se movió eso para ti o en qué momento volviste a Linares? Sí, regresé el año 2003, pero no fue una cosa de decir ya vengo. Yo estuve 14 años en Santiago, desde el año 88 al año 2000 más o menos. Por ahí 12, 14 años, ¿sí? Porque estuve, en la primera etapa que me vine estuve como viajando un poco. Sentía que en Santiago ya había concluido un ciclo, porque entre medio también me casé con un extranjero de Ucrania, de Kiev. Me casé con el hombre de Kiev. Ahí pude tener, ahí empezó como mi vínculo, mi diálogo con la gestión cultural. Porque con Alex trabajamos con grupos rusos y ucranianos que venían. Trajimos a Linares a los Mimi Ricci, un espectáculo de clown ucraniano que llenó el gimnasio municipal y que tenían este famoso espectáculo que se llama La Guerra de Papel. Ahí con don Eduardo Méndez, un gran gestor, nos acogió acá y trajimos los Mimi Ricci. También trajimos en esa época la compañía Movimiento. De danza contemporánea, que creó, ¿cierto?, después de la avenida de Claude Brumachón, una de las más importantes de danza contemporánea de Chile, de más trayectoria. Entonces estuve ligada a traer cosas a Linares primero. Ya. Yo daba clases de danza en el Estadio Español para gimnastas, también trabajaba en los barrios y además hacíamos esta cosa de, bueno, cuando uno vive en el arte vive de una forma inestable, entonces hay que tener como muchas cosas. Oye, y entonces ya, primero la gestión y ahí se va dando hasta que llegas a Linares. Y presentó un proyecto Fondar, que se llamó Sembrando Semillas para la Danza. Yo me vine porque tuve también, necesitaba estar con mi familia, por temas familiares, que obviamente no es el caso acá, son familiares, y porque tuve una conversación también con mi maestro Patricio Munster. Un día en la Plaza Brasil me lo encuentro con su boina conversando y me dice, mijita, ¿qué hace aquí todavía? ¿Por qué no se va a su tierra? Regrese a su tierra y repartan en sus territorios todo esto que han aprendido acá. Es muy importante. Y yo le respondo, pero maestro, que en Linares no se interesan en esas cosas. No, la mentalidad de la gente es como, no sé, pues estoy hablando de los fines de los 90, ahora que las cosas han cambiado. Y me dice, mijita, pero es que a veces hay que luchar por cambiar la mentalidad de la gente. Eso es lo que hay que hacer. Ir y luchar, tratar de cambiar la mentalidad de la gente, influenciar. Y fui para la casa rumiando con eso y todo se daba, yo me había separado, mi madre estaba sola acá, temas familiares, ya estábamos trayendo cosas con don Eduardo Méndez, que le agradezco todo cómo nos abrió las puertas y estaba muy interesado, decía que hace falta que hagan más proyectos para que los jóvenes también practiquen danza. Y presenté este proyecto que se llamaba Sembrando Semillas para la Danza, cuyo objetivo era lo que se hizo después, crear un ballet en Linares, un grupo de danza que se dedicara a la difusión de la danza aquí en la comuna, que estuviera presente, que hiciéramos creación, formación. Y con ese objetivo se hizo este proyecto. Llegaron más de 100 personas a la audición, 120. Tuve que dividir la audición, que iba a ser una, como en 2-3 etapas, para poder hacer de a 40, grupos de a 40 personas. Desapareció Teatro de Ensayo de Linares, en lo que era el hall, digamos, donde se instalaba la platea con la silla. Esa era una sala inclinada. Sí, qué hermosa sala. Sí, sí. Y muy bonita. Ahí, bueno, seleccioné a 30 personas. La idea, el proyecto decía 12 o 15, tuve que seleccionar a 30. Y con los 12 que quedaron, yo formé la compañía Danza Ancoa. Y ahí volé. Yo volé, como me emociono hablar, porque creamos muchas cosas. Sí. El concepto de Danza Ancoa no era solamente crear intérpretes. Yo siempre hablaba con los chicos, el mismo concepto que nos enseñaba, nos transmitía el maestro Patricio Munster, crear artistas de la danza. ¿Cuál es la diferencia? El intérprete solamente es un ejecutante que está centrado en el físico generalmente y, bueno, interpreta su papel. Acá, el artista de la danza que yo intentaba formar en la compañía es más bien una persona que además va a tener una visión intelectual de la danza, un concepto, y también va a ser un creador, va a ser formado como un posible creador, que pueda ser capaz, con lo aprendido, elaborar una propuesta, tener una visión de su realidad y elaborar una propuesta. Entonces, mis alumnos partieron así. El proyecto de Danza Ancoa partió, qué lindo, cada alumno tuvo
tuvo que hacer un solo. No partió así con lo típico de que viene la profesora y hace un montaje donde bailan todos. Claro. No. Porque yo necesitaba potenciar a cada artista, a ese artista de la danza en proyecto. Entonces también hicimos muestra de clase, algún estudio pequeño, pero se centró en que cada integrante terminara con su propia creación. Entonces cada uno se vio obligado a sacar algo de sí mismo y obviamente con una tutoría de composición. Yo me juntaba con los alumnos de a uno y les enseñaba personalizado, y me juntaba con ellos de a uno para ir haciendo un tutorial de su proceso con respecto a la parte técnica, que mejorar, qué sé yo, la distribución en el espacio, el desarrollo de, qué sé yo, de una idea. Ellos elegían su canción, su tema, hubo de todo. Chicas que trabajaron, por ejemplo, el tema de la drogadicción en los jóvenes, otra trabajó un barrendero, otra trabajó una historia de amor, otra hizo algo afro, o sea, cada uno buscó distintas su arista, digamos. Su arista, sí, y eran jóvenes, pues estoy hablando de jóvenes de 12, 14 años. Súper jóvenes. Sí, y hicieron su cuento. Oye, y ahí, Tania, claro, partes con este primer proyecto, ya Danzas Ancoa se empieza a perfilar, eso empieza, ¿cierto?, a crecer. Esto yo también lo cuento desde que conozco la historia, por supuesto, de Tania. Empieza a crecer, ¿cierto? Empiezas a crear, puedes ir haciendo clases, también ir creando. Empieza a agarrar todo un ritmo, ¿cierto? Hasta que, por supuesto, la vida siempre también manda ciertos desafíos y tú dices, ya, estoy así como por aquí, por allá, pero quiero establecerme y armas la academia. Exacto. ¿Eso fue más o menos en qué año? En 2007 dije, me hace falta un lugar propio donde yo pueda enseñar bajo mi visión, etcétera. Entonces abrí un espacio en esa galería, que donde estaba Claudio Sepúlveda, también el pintor, Benjamín Novoa. Costó como 9 meses acondicionar el espacio porque no estaba acondicionado, pero ahí hubo inversión también familiar. Mi madre me hizo un préstamo también de su jubilación, más ahorros míos y de todo. Entonces fue harto sacrificio, pero se logró durante 3 años y ahí hubo un florecimiento en la parte creativa de San Ancoa porque pudimos tener nuestro propio espacio. Si queríamos, nosotros trabajábamos todo el día, el sábado, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta la 1, solo parte técnica, acondicionamiento físico primero, elongación, después tenían una clase de ballet y después teníamos danza moderna. Almorzábamos, algunos se iban a la casa y volvían, otros llevaban colación, almorzábamos en la misma academia y durante todas las, no sé, hasta las 5 o 6 de la tarde solo ensayo de coreografía y creación. Entonces maravilloso. Sí, y después había que quedarse a hacer el aseo. Claro. Nadie lo visitaba. Me quedaba a veces hasta las 9 de la noche, 8. Oye, y 3 años porque ahí vino el terremoto. El terremoto. No, y eso lo cambió. Desastroso. Eso cambió todo. Perdí mi inversión, perdí ese lugar de trabajo y me acogió mi querida amiga Martita La Beba, la Martita Soto, ¿sí? Que habían creado ese espacio con otra persona, Centro Pausa, y yo tenía que ya empezar las clases, los dueños acá de la galería no venían, tenían todo botado ya, bueno, y como el espacio no era mío, y yo consulté 3 opiniones, 2 arquitectos más alguien de la dirección de obras de la municipalidad. ¿Se acuerdan que a nosotros nos revisaban después del terremoto de la dirección de obras a ver si uno podía seguir funcionando y me dijeron que no? Porque en realidad había unas grietas así, se había derrumbado el baño que era de a 2, o sea, y había uno de los postes. No era posible. No era posible. La cosa es que me fui al Centro Pausa, ahí arrendaba 4 horas, 6, 8 horas en la semana, ahí pude estar como 10 años. Seguimos creando, haciendo cosas, pero sí fue ya más complejo, porque ya cualquier hora extra de ensayo ya obviamente había que pagarlo. Ahí nos íbamos a ensayar al Colpi, donde la Golita arrendábamos en Nueva Era también, que a precio de colega. Claro. Obviamente ella me hacía una súper atención para que arrendáramos ahí, poder ensayar, sacar adelante las galas. Pero a pesar de eso, y te cuento que cuando vino ese terremoto, y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, además tengo que volverle en algún momento a mi mamá, todo lo que me prestó. ¿Y cómo sigo? Estaba sin generar ingresos, sin trabajar. ¿Cómo voy a hacer? No tengo academia. Y una persona me dice, Tania, me dice, la academia eres tú. Donde está tu conocimiento, donde estás tú está tu conocimiento.
no te preocupes, la academia eres tú. No pienses que no existe porque no hay un espacio físico. La academia eres tú. Tu academia eres tú. Donde estás tú, está tu conocimiento. Preocúpate de buscar espacios nomás donde seguir funcionando. Y con esa... Mira... Con esas palabras... cambio de switch un poquito, como un despertador. Sí, yo dije, ya, eso. O sea, lo que importa es que yo pueda llegar a personas con el conocimiento. Si no es el lugar más óptimo, bueno, veremos cómo. Pero donde esté yo, está mi escuela. Chao. Buenísimo. Aunque esté repartida. Por aquí, unas horas aquí, otras con los grandes acá, otra acá, etc. Sí, pero fue muy complejo. Porque, por ejemplo, aquí mismo teatro, cuando se hizo Orígenes, una sinfonía para Linares, que fue una reinauguración acá de esta infraestructura, y que fue como la inauguración de la cartelera para los artistas locales, porque sí es una inauguración oficial donde viene un tenor y toda una cosa para la comunidad, pero después es una inauguración propuesta desde el territorio, que la propuso don Eduardo Méndez, con artistas locales, con la orquesta local, y esa reinauguración dio el vamos para que de ahí en adelante se empezaron a presentar todos los artistas locales y todas las cosas acá. Entonces ahí vinimos a ensayar con 4 grados bajo cero, una alumna se me tuvo que devolver con hipotermia porque el teatro tenía hasta olor a recién pintado y frío, no estaba activa la calefacción, o sea, teníamos que ensayábamos y café, o sea, los pobres de la orquesta, los papás se armaron y se dejaban caer con termos, sendos termos, porque los pobres chiquitos tocando ahí eran foso, ahora está cubierto, pero había un foso de la orquesta y se morían de frío. Fue muy difícil, fue un tremendo sacrificio de los artistas apoderar todo, montar esa obra, porque el teatro estaba hasta con olor a nuevo, no se podía cerrar la puerta de escape y había en esa época que estábamos ensayando tuvimos unas olas de frío hasta 4 grados bajo cero. Entonces se nos congelaba la gente, las manos, o sea, fue muy heavy, pero lo logramos, fue muy bonito. Y a partir de ahí, después no teníamos lugar para ensayar, porque aquí a veces se pasaba la sala de danza para muchas cosas, para la orquesta, para otras cosas, entonces reuniones. Claro, a mí me pasaban, yo hacía taller de danza acá hasta las 8 y me pasaban de las 8 hasta un cuarto para las 9 los viernes, una vez a la semana. Entonces con 1 hora a la semana apenas yo no, pues era difícil. Aquí veníamos solamente a marcar coreografía, calentar y marcar la coreografía. 2, 3 pasadas de la coreografía para aprovechar el espacio más grande, porque en Sanco eran 10 personas, 2. Y yo trabajaba en el Centro Pausa, en un espacio que era un living de una casa que se adaptó a sala, o sea, de 4 por 5, o sea, meter 10, 12 personas moviéndose. Muy difícil y tuvo un costo para las relaciones personales, porque yo no tenía tiempo de dialogar con mis alumnos, porque teníamos que llegar, además yo bailaba, corríamos, ensayábamos, marcábamos y después nos decía, no sé, Palmenio, alguien ya se tiene que ir, vamos a cerrar y salíamos así, colorados, transpirando, abrigándonos para que no nos diera el choque de frío, etcétera, afuera y ya tenía que irse corriendo a tomar un colectivo, su bicicleta para la casa y todo. Entonces ya hablamos por chat. Entonces eso rico que tenía la compañía, que cuando yo tenía mi espacio nos quedábamos un rato a conversar, a dialogar, ahí contábamos historias sobre la danza, todo eso que le pude traspasar a la primera generación de danza Ancoa, a Claudia Faunde Eduarda, Gonzalo Cofré, Lili Huerta, etcétera, los más antiguos. Tuvieron una época de oro, digo yo, porque teníamos estos espacios donde poder dialogar, conversar otros aspectos del arte, pero comiéndonos la colación, mientras limpiamos y yo les iba contando historias. Todo eso fue súper complejo para mí, seguir tan dispersa. Tenía la academia en el Centro Pausa, la compañía repartida en el Colping por otro lado, los otros. Entonces después cuando yo juntaba a la gente en la gala de Danza Ancoa, la compañía no conocía a los niños, los otros se encontraban ahí, entonces era diferente. Era muy difícil seguir teniendo una academia y una compañía sin tener tu espacio y sin tener recursos, porque quiero decir también, aclarar, que la academia era pagada, las niñas que ingresaban ahí pagaban por su mensualidad, nosotros pagábamos un arriendo, se daban las boletas, mi madre trabajaba conmigo hasta la pandemia que se cerró. Pero la compañía de Sancoa, con la compañía yo canalicé mi vocación social. La compañía siempre fue un proyecto gratuito, que cumplía también el rol de dar una accesibilidad al desarrollo de la danza acá en Linares, a los que quisieran.
Entonces no era un tema la plata, solamente el talento. Entonces si yo iba captando gente en los talleres, qué sé yo, que veía que tenía talento y lo ofrecía, la compañía continuar su formación, claro, pero les pedía el compromiso de bailar. Ese era el compromiso, pero nunca hubo un pago de mensualidad que a mí me reportaba un honorario. claro. Entonces, eso obviamente ya, luego cuando mi madre tuvo el infarto cerebral y ya quedó con alguna, mi mamá camina, qué sé yo, todo, ¿no? Pero quedó ya codependiente para muchas cosas. Entonces, yo ya no estoy en condiciones, como antes, de sostener un proyecto social como era Danzas Ancoa. Sí, se me hizo muy pesada la pista ahora en esta situación personal, y etcétera. Lo que me da mucha pena, pero al final pasa como con todo en el arte, si no hay un apoyo a veces de las empresas, de los municipios, con espacio, porque no he contado tampoco con espacio para ensayar. Entonces, si yo estoy haciendo una formación gratuita, pero además tengo que pagar para una persona que se quede con mi madre, ¿verdad? Pagar para ensayar o trabajar y montar algo, en el fondo salgo de la casa, salgo de la casa pagando por salir a trabajar, que es lo contrario del trabajo que uno te debiera dar para sustentarte. Sí. Entonces, ese aspecto, digamos, ha sido súper doloroso, tener que decir de repente, asumir que ya no podía seguir sosteniendo un proyecto social como era la compañía. Porque menos sin apoyo en ese sentido de espacio, de ensayo. O sea, quiero dejar en claro que aquí en el teatro sí me ofrecieron espacios, pero los horarios para la gente con la que yo trabajaba no son compatibles. Por ejemplo, una persona que trabaja y después baila, o que estudia y después baila, no puede venir a ensayar, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y uno agradece igual que le ofrezcan igual esa posibilidad. Por último, me sirve a mí para entrenar. Entonces, oye, Tania, y harto camino recorrido, obviamente con dificultades de por medio. Bueno, ahí lo dijiste, llegó la pandemia, ya no era sostenible, había que cerrar. La vida avanza, los años también, ahí también con la situación familiar con los padres, que de cierta forma, y no de cierta forma, sino que 24/7 te vuelves cuidadora también, y de cierta forma por ahí la bailarina, la artista queda más guardadita adentro, pero en eso viene también un reconocimiento, un nombramiento como consejera a nivel nacional de artes escénicas para el Ministerio de las Culturas, que a eso es a lo que estás abocada actualmente, y también tengo entendido que estás volviendo a dar clases, y entonces en todo este camino recorrido, así como de mucho tiempo, de mucho trabajo, de seguir trabajando de todas formas para la danza, por la danza o con la danza en sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué la danza y no otra cosa? Sí, bueno, primero, con respecto a lo primero que mencionaba del Consejo Nacional de Artes Escénicas, estaba muy contenta con ese nombramiento, es por 2 años, periodo 2024-2026, y estoy representando a la danza a nivel nacional. Somos 2 personas, uno tiene que ser de la capital y el otro tiene que provenir de un territorio. Yo soy la persona que representa a la danza a nivel nacional desde los territorios. Así que feliz con ese trabajo. Y la bailarina no está guardadita, yo sigo haciendo mis cosas en mi casa, creando. Lo que pasa es que no estoy con un elenco a lo mejor y con un espacio como para poder mostrar las cosas, pero ya genera la bailarina, no, ahí sigue. Eso. Sí, sigo creando y haciendo mis cosas, ya vendrá el momento de mostrarlas. Claro. Sí. Pero, ¿por qué la danza? Yo creo que somos instrumentos del espíritu. Ahí yo creo que el ego no tiene nada que ver ni lo que uno dice. Yo creo que somos instrumentos del espíritu. Yo creo que hay algo misterioso de la vida que no tiene que ver con uno. Yo creo que la danza me eligió. Suena muy yo, la danza me eligió, no sé qué, pero hay un sentido más allá. Cuando yo era niña siempre soñaba que volaba danzando. Y yo soñaba y todas las noches se me repetía el mismo sueño. Una sensación de que yo me elevaba y volaba por los campos, vestida de blanco, danzando, cerca de las nubes, cerca de todo. Siempre me pasaba eso. Hay gente que me dice, no, seguramente te desdoblaba. Yo no sé de esas cosas, de que la verdad no sé. Pero siempre volaba en el aire y me quedaba una sensación que yo he estado toda la vida persiguiendo esa sensación.
Y a veces he sentido bailando esa sensación de que no estoy pisando la tierra, de que estoy tan transportada que estoy como en esos sueños de niña. Pero siempre fue una pulsión, primero, una pulsión interna, una necesidad espiritual, una necesidad de alma, algo del alma. Por eso, porque para mí la danza nunca va a ser una cosa. Sé que tengo que generar recursos porque tengo que vivir de esto, pero la danza nunca va a ser algo para ganar plata. No, para mí no puedo. No. Para mí la danza es vida, la danza es alma, la danza es la conexión con la trascendencia. Yo creo que la danza y todas las cosas que vivimos, que a ti te resuenan, para alguien eso que le resuena puede ser, no sé, vender algo, no sé, no estoy pensando cualquier cosa, cualquier labor que tú haces, que a ti te resuena, que te hace volar, es lo que nos prepara para el gran vuelo de la vida, que es la muerte. Porque para mí todo tiene que ver con la vida y la muerte, y la danza es como la muerte, porque es efímera. Bueno, ahora gracias a los videos se puede grabar, pero el instante que tú viviste ahí en el escenario, ahí en el ensayo, ahí en la sala de danza, encerrada creando, es un minuto que tú lo vives y es efímero y no lo vuelves a vivir nunca más. Aunque tú lo trates de asir, de traer con los dedos, no puedes. La danza es ahí, aquí y ahora, como la vida. Entonces, para mí eso es la danza. Siempre me está recordando también la muerte, que estamos de paso, Es eso. Entonces, para mí es eso. Y darle la mano a la muerte también. A la vida y la muerte. La danza para mí es esa unión de la vida y la muerte perfecta. Qué lindo, Tania. Muchas gracias también, justo ahí con este solcito que está entrando. También agradecerte que te hayas tomado tu tiempo, también que hayas elegido este espacio para hacer la entrevista, y sin duda esta conversación quizás no alcanza para cubrir todos los pasajes de esta tremenda y hermosa historia, por supuesto una inspiración para muchos y muchas. Sin embargo, te agradecemos tu tiempo, tu honestidad, tu apertura de corazón. Y así nos encontramos por ahí, obviamente, en otro Tras Bambalinas. Seguimos nosotros buscando a los y las artistas de nuestro territorio para conocerlos un poquitito más. Así que seguimos con Tras Bambalinas.